exhortación apostólica del Papa Francisco, la alegría del Evangelio. Cuando uno lee este documento, se impresiona tanto. Yo creo que todos nosotros deberíamos leer este documento. Yo tengo a todos los servidores de mi comunidad leyendo este documento del Papa Francisco. Es un documento sencillo, ameno, que todos nosotros podemos comprenderlo, porque este Papa tiene la facilidad de hablar para todas las personas, para todos. Y el Papa publicó esta exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, que traducido del latín al español es la alegría del Evangelio, en Roma, en la clausura del año de la fe y en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de noviembre del año pasado, 2013. En el capítulo segundo de esta exhortación tiene como título En la crisis del compromiso comunitario. Y con él el Papa nos advierte de algunas situaciones y actitudes que pueden minar la vida espiritual del creyente. Y cuando estaba pensando, trabajando este tema, esta es la última enseñanza de este evento. Tendremos después el descanso y concluiremos con la Eucaristía. Y me parece que es interesante porque creo que es algo que el Señor nos quiere regalar para que cada uno de nosotros se lleve para su casa. Después de hablar de los desafíos del mundo actual en el primer punto de este segundo capítulo, el Papa trata de las tentaciones de los agentes de pastoral. Sería un tema que deberíamos trabajar mucho los servidores, los agentes de pastoral. Y allí el Papa, con un lenguaje sencillo, ¿cómo lo caracteriza? Lanza varias frases que indican algunas cosas que el cristiano de hoy no se debe dejar robar. Escúchenme esto. Yo he titulado esta predicación, además del tema que me dieron, lo que cada uno de nosotros no se debe dejar robar según el Papa Francisco. Y yo creo que esta predicación, ustedes, perdónenme lo que voy a decir, no tanto por lo que yo voy a decir, sino por lo que es una meditación sobre el Papa. Ustedes deberían llevar esta predicación para sus párrocos, para los líderes de la renovación, para los servidores de la renovación. Y el Papa dice 7 cosas que el creyente de hoy no se debe dejar robar. ¿Cuántas cosas? 7. 7 cosas que el cristiano no se debe dejar robar. Cuando uno dice que me van a robar algo es porque está en peligro de hacerlo. Y yo he hecho una lectura personal de esto, y el Papa no lo dice como yo lo voy a decir, pero yo me baso en lo que él dice. Espero no manipular el texto. Lo he leído muchísimas veces. Puedo decir que me he leído 2 veces toda la exhortación apostólica del Papa y que ahora, para hacer un resumen para ustedes, lo he leído lo que me corresponde, por una tercera vez. Pero el Papa dice 7 cosas que el cristiano no se debe dejar robar. Y yo quisiera que usted las anotara, y si no las escribe, que se lleve esta prédica después, porque son 7 cosas que usted y yo no nos debemos dejar robar. Y me parece que es una palabra para Carisma en Misiones en sus 40 años de este evento. Yo lo he tomado para la comunidad del Minuto de Dios, que es la obra en la cual yo trabajo. Pero creo que es para los líderes que hemos trabajado tantos años en la renovación.
Y ustedes van a escuchar el lenguaje del Papa. Es un lenguaje actual, sencillo. Y el Papa habla de 7 cosas que el creyente no se debe dejar robar. Y yo hago un análisis, una síntesis. ¿Qué significa eso que no nos debemos dejar robar? Y la solución que plantea el Papa. Las soluciones que plantea el Papa para este riesgo de cosas que nos podemos dejar robar. Son 7 cosas. No nos dejemos robar el entusiasmo misionero. No nos dejemos robar la alegría evangelizadora. No nos dejemos robar la esperanza. No nos dejemos robar la comunidad. No nos dejemos robar el evangelio. No nos dejemos robar el ideal del amor cristiano. Y no nos dejemos robar la fuerza misionera. 7 cosas, dice el Papa, que no nos debemos dejar robar. La primera de ellas, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero. Dice el Papa que en muchos agentes de pastoral, en muchos laicos de la renovación, por ejemplo, aunque oren, se advierte una acentuación del individualismo, una crisis de identidad y una caída del fervor. Cuando uno habla con muchos líderes de la renovación carismática, le dicen a uno, vemos un decaimiento de la renovación carismática. Vemos como un apaciguamiento, como un cierto enfriamiento. Y el Papa lo ve claramente para toda la iglesia. Dice que pareciera que muchos laicos, agentes de pastoral, han perdido fervor, entusiasmo. Han comenzado con muchas ganas y se han dejado enfriar. Esto se manifiesta en una preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía. Cada vez la gente le dice a uno más, yo quiero tener mi propio espacio. Cada vez la gente le dice a uno, pareciera que las actividades pastorales me están robando mi espacio. Y entonces dice el Papa, las actividades pastorales terminan siendo un apéndice de la vida. Algo que no se hace con pasión. El Papa dice que nos hemos vuelto personas en la iglesia, en la renovación, lo tomo yo, que cada vez necesitamos más espacios personales. Cada vez la gente quiere más espacios para ellos. Quiere más, los líderes de la iglesia cada vez quieren más espacios para ellos. La cultura mediática, la de los medios de comunicación y algunos ambientes intelectuales han creado una marcada desconfianza hacia el mensaje de la iglesia. Yo lo digo, por ejemplo, en Colombia. En Colombia hay un ambiente anticlerical cada vez más marcado. Y en muchos países de América Latina se va viendo un cierto desencanto con la iglesia, y en algunos ambientes intelectuales se ve un ataque abierto a la iglesia católica. Así, muchos agentes de pastoral desarrollan un cierto complejo de inferioridad que los lleva a ocultar su identidad cristiana. Pareciera que tenemos un cierto complejo de identidad ante grupos no católicos. Hay gente que está todavía preocupada porque algunos grupos no católicos están creciendo muy fuertemente. Y se desarrolla un cierto complejo de inferioridad frente a los intelectuales, frente a las mega iglesias, frente al surgimiento de movimientos pseudo espirituales en el mundo de hoy.
Y ante todo esto, dice el Papa, se cae entonces en seguridades personales y económicas y en buscar la gloria humana, en vez de dar la vida por los demás. Y entonces uno comienza a ver predicadores, cantantes, que están buscando su propia seguridad, su propio bienestar económico, su propio nombre figurar. Y ante todo esto, dice el Papa, no nos dejemos robar el entusiasmo misionero. La iglesia no existe para ella misma, sino que la iglesia existe para darse a los demás. Y plantea él, según lo que yo percibo, 3 soluciones. La primera, dar la vida por los demás en la misión. Dar la vida por los demás. Este Papa está insistiendo mucho, demos la vida por los demás. Mientras usted se reserve más vida para usted mismo, más se deteriora. Mientras usted dé más la vida por los demás, más feliz será. Y es una constante en el Evangelio. Mientras usted más piense en sí mismo, más se agota, más se deteriora. Pero mientras usted piense más en los demás y se dé más a los demás, más feliz será. El mundo de hoy no piensa así. El mundo de hoy piensa, mientras tú más pienses en ti mismo, mientras tú más reflexiones en ti mismo, mientras tú más acumules para ti mismo, más feliz serás. Es una lógica contraria al Evangelio y es una lógica contraria al reino de Dios. El reino de Dios dice, mientras más te des, más feliz serás. Mientras más te entregues, más feliz serás. Pero el Papa plantea también una segunda solución para no dejarnos robar la fuerza misionera. Dice él, resistirse a los estilos mundanos de vida y superar el egoísmo. Muchos creyentes terminamos pensando como la gente del mundo. Terminamos pensando en tener lo que otros tienen, dice el Papa. Hay que hacer, hermanos, una resistencia a las maneras mundanas de pensar, a las maneras mundanas de entender la vida, a las maneras mundanas de comprender el dinero, la sexualidad, a las maneras mundanas de entender el éxito, a las maneras mundanas de entender el cuerpo, a las maneras mundanas de entender las relaciones con los demás. Hacer una resistencia, hacer resistencia. Y en tercer lugar, la solución que plantea el Papa es aprender a confiar más en la providencia divina. Aprender a confiar más en un Dios que provee. Porque en el mundo de hoy te dicen, solamente tú tendrás lo que trabajes. Y tienes que trabajar como un animal para tener. Y la lógica del Evangelio es, trabaja para tener, pero confía también en la providencia divina. Saben, yo lo he experimentado en un proyecto en el cual nos hemos embarcado en mi comunidad del Minuto de Dios en Medellín. Y sentimos que el Señor nos decía que adquiriéramos una casa de oración un poco más grande que se llama Tierra Nueva. Y cuando nos metimos en ese proyecto, comprarla por el dinero, el valor es de $1 millón. Y eso es demasiado para nosotros en mi país, demasiado. Pero yo recuerdo que una vez en oración, cuando nos metimos en eso, yo no podía dormir muy bien. Pasaba noches enteras sin dormir muy bien. Y recuerdo que una noche en oración,
el Señor me dijo a mí: John Mario, haz tú lo que te toca hacer, que yo haré lo que me corresponde. Y entendí una cosa, entendí que si yo hacía lo que me tocaba hacer, es decir, planear estrategias para lograr conseguir los fondos, Dios haría lo que le corresponde, es decir, Él haría que esos fondos y los donantes llegaran. Y tal vez cuando leí este mensaje del Papa comprendí que para no dejarnos robar el entusiasmo misionero, hay que aprender a confiar un poquitico más en la providencia divina. Hay que aprender a confiar un poquito más en la guía del Señor y en el Señor que provee. La primera invitación del Papa es: no te dejes robar la fuerza misionera. La segunda cosa que el Papa dice que no nos dejemos dejar robar: no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. No nos dejemos robar la alegría evangelizadora. En muchos cristianos se expresa como el miedo a todo compromiso evangelizador que les pueda quitar su tiempo libre. Las personas, dicen, necesitan espacios de autonomía, como si la tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. Se cae en lo que el Papa ha llamado la asedia egoísta a nivel personal y pastoral. Y miren una cosa que dice el Papa. Atención a los carismáticos. Se da un cansancio no por la cantidad de actividades, sino por las actividades mal vividas. Atención, hermanos. Estoy leyendo muchas veces palabras textuales del Papa. Se da un cansancio no por la cantidad de actividades, sino por las actividades mal vividas. Es decir, sostener proyectos irrealizables, esperar que todo caiga del cielo, apego a proyectos o sueños imaginados por la propia vanidad, gustar más la hoja de ruta que la ruta misma, dice el Papa. Eso nos puede robar la alegría evangelizadora. No el activismo, sino las actividades mal vividas. Como cuando a nosotros, los de la renovación carismática, las actividades se nos vuelven una carga. A veces yo veo en los servidores de la renovación que las actividades son una carga, que ya no las vivimos con alegría. Y eso nos roba la alegría evangelizadora. Y dice el Papa, escuchen esto, hermanos, se desarrolla la psicología de la tumba, que convierte a los cristianos en momias de museo. Aparentemente todo está bien, aunque la fe se va desgastando y se cae en una tristeza dulzona. Palabras del Papa. No lo estoy diciendo yo. Palabras del Papa. Se desarrolla en la iglesia la psicología de la tumba. No porque algunos creyentes huelan a muerto, aunque algunos tal vez, pero sobre todo porque se contagia el ambiente de la iglesia de una tristeza, dice el Papa, de una tristeza dulzona, de un desgaste. La psicología de la tumba. Y la solución que plantea el Papa es esta:
probar hasta el fondo el gusto de la misión. Hermanos, ya es hora que muchos en la iglesia se dejen de preguntar qué puede hacer la iglesia por ellos, para comenzar a decir, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? Muchos hermanos en la renovación carismática están volviéndose de una espiritualidad demasiado egoísta, es decir, centrados en sus necesidades, en sus problemas. Y dice el Papa, la solución a esto es que hay que probar el gusto de la misión, el gusto por la misión, el gusto de evangelizar, el gusto de predicar, el gusto de llevar la palabra de Dios. Mi hermano, hay la posibilidad en tu vida de que te estén robando en este momento la alegría del evangelio, la alegría de la misión. Renueva eso dándote en servicio al evangelio. Deja de preguntarte cuándo Dios te va a sanar y comienza a ser uno que da con alegría lo que Dios le ha dado. Deja de estar centrando en tus problemas, en tus necesidades, en tus dificultades y céntrate un poquito más en los demás. Y la segunda solución que plantea el Papa a esto que no nos debemos dejar robar es aprender a tolerar la contradicción, el aparente fracaso, la crítica y la cruz. Hoy la gente no quiere contradicciones, no quiere dificultades. Esta mañana en la reflexión que nos hizo Kimberly, que yo le decía, me gustó tanto su reflexión con un lenguaje fresco. Y ella decía de estas comunidades, pare de sufrir. Hoy la gente no quiere sufrir, no quiere contradicciones, no quiere dificultades. San Juan Eudes, el fundador de la Congregación de Jesús y María, Padres Eudistas, a la que el padre Carlos Triana y yo pertenecemos, le dice a sus compañeros de misión, ustedes quieren un evangelio de rosas, pero un evangelio de rosas sin espinas. Y no existe el evangelio de rosas sin espinas. Ustedes quieren un Cristo de rosas, pero quieren un Cristo de rosas sin espinas. Tenga la seguridad de que siempre que se evangeliza habrá contradicción, habrá críticas, habrá dificultades, habrá problemas, habrá cruz. Y si usted quiere un evangelio sin cruz, ese no existe. Ese no existe, mi hermano. Deje de chillar y de llorar tanto por las dificultades que usted tiene. Y póngase más bien a pensar en los retos nuevos que Dios le está poniendo. Y cuando usted piensa en los retos nuevos que Dios le está poniendo, Dios le abrirá caminos nuevos. Porque el evangelio es muy claro. Al que tiene se le dará y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Es decir, si usted se mete más le dará Dios. Si usted no se involucra, Dios no le dará nada. No nos dejemos robar la alegría evangelizadora, dice el Papa. Pero hay una tercera cosa que dice el Papa que no nos debemos dejar robar. No nos dejemos robar la esperanza. ¿La qué? La esperanza. Dice el Papa, no al pesimismo estéril, no a los profetas de calamidades, no a los que creen que todo está perdido. Hay gente que cree que ya todo está perdido en la iglesia. Hay gente que cree que ya no hay nada que se pueda hacer en la renovación carismática.
no a los profetas de las calamidades. No nos dejemos robar la esperanza. ¿Qué es la esperanza? El creer que habrá siempre un futuro mejor para todos. Eso es verdad. Habrá un futuro mejor para todos, mis hermanos. No nos dejemos robar la esperanza. Una de las tentaciones más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota que nos convierte en pesimistas, quejosos y desencantados con cara de vinagre. Lo dice el Papa. Pesimistas, quejosos, conciencia de derrota. Escuchen esto. Nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía plenamente en el triunfo. El que comienza sin confiar perdió de antemano la mitad de la batalla y entierra sus talentos. Escuchen eso. Una de las tentaciones más serias de los creyentes hoy en día es la tentación de la conciencia de derrota. Eso no se puede, Padre. Eso es imposible. Eso no se va a cambiar. Loro viejo no aprende a hablar. Eso no se puede. Mi párroco no puede cambiar. La renovación no puede renovarse. Ese proyecto es imposible. No hay proyectos imposibles. Hay cristianos mediocres. Eso es lo que hay. Y dice el Papa, mucho cuidado, porque nadie puede emprender una lucha si de antemano no confía en el triunfo. Si usted no cree en el triunfo, ya está derrotado. Ya está aplastado. Cuidado, el triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria. No nos dejemos robar la esperanza. La esperanza es la certeza que yo tengo de que a pesar de todo Dios tiene un proyecto y lo realizará, aunque yo me oponga a Él y aunque los poderosos se opongan a Él. Nadie puede vencer el proyecto de Dios sobre la humanidad. ¿Usted lo cree, hermano? Diga amén. Y la solución que plantea el Papa para no dejarnos robar la esperanza es esta. En medio del desierto estamos llamados a ser personas cántaros para dar de beber a los demás. ¿Eres una persona cántaro que da de beber a los otros? A veces el cántaro se convierte en pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde traspasado el Señor se nos entregó como fuente de agua viva. Mi hermano, para no dejarte robar la esperanza, conviértete en persona cántaro, donde los otros pueden venir a beber. Da de beber a los otros. Da de beber a otros en medio del desierto. Pero nadie da de lo que no tiene. Y si tu cántaro no está lleno, los hermanos terminarán comiéndose la vasija misma. Y si se comen la vasija misma, la vasija herirá, cortará, dañará. Por eso si tú dejas de orar, si tú dejas de alimentarte de la Eucaristía, si tú dejas de alimentarte de la palabra, no serás un cántaro, sino que serás vasija nada más.
Porque lo bonito del cántaro no es el mismo, sino lo que contiene. Y el Papa dice, para no dejarnos robar la esperanza, conviértete en persona cántaro, donde otros puedan venir a beber, donde tú alimentes a otros. Carisma en Misiones, en sus 52 años, si no quieren perder la esperanza, vuélvanse una comunidad cántaro, personas cántaro, renovación carismática. Si no queremos perder la vitalidad, el fervor, tenemos que ser comunidades cántaro, donde otros vienen a beber de nosotros. No nos dejemos robar la esperanza. Pero hay una cuarta expresión, algo que no nos debemos dejar robar nosotros. Dice el Papa, no nos dejemos robar la comunidad. Tremendo eso. No nos dejemos robar la comunidad. Lo más valioso que podemos tener nosotros en la iglesia, en la comunidad, no son los templos. No son las cámaras de televisión, no son los instrumentos musicales, es la comunidad. Y la comunidad es gente de carne y hueso, como tú que llevas tantos años aquí sirviendo. ¿Cuántos años? 34 años. 34 años. Hermosa. Lo más hermoso que tiene la renovación carismática es la comunidad. Y dice el Papa, en las relaciones de hoy se tiende a encerrarse en sí mismo. Y esto es probar el amargo veneno de la inmanencia. Hoy existe un deseo de escapar de los demás hacia la privacidad cómoda o hacia el reducido círculo de los íntimos. Quiero hablarles del Facebook, del Twitter. Cuando las personas establecen relaciones de amistad, dicen, ¿cuántos amigos tenemos en Twitter, en Facebook? Pero no son amigos, porque si tú no estás contento con la conversación, apagas el computador y la amistad se cortó. No hay nada más engañoso que ese tipo de amistades. La riqueza más grande que tenemos nosotros es la gente misma, es la comunidad, son los hermanos. Esa es la riqueza más grande que tiene la iglesia, una comunidad carismática. No existimos sino para la gente. La razón de ser es la gente. No nos dejemos robar la comunidad. Es decir, mire lo que dice el Papa. Se lo voy a leer textualmente. Hablando de sanación. La verdadera sanación consistirá en la creación de una fraternidad mística, contemplativa, en el desafío de descubrir y de transmitir la mística de estar juntos. El Papa dice, debemos crear entre nosotros unas nuevas relaciones, una fraternidad mística, amistades místicas, donde se respeta al otro, sus procesos, donde no se juzga tanto al otro. Hemos caído hoy en día en la Iglesia Católica, y el mismo Papa lo dirá en otro capítulo de esta exhortación, en moralismos exagerados. Este tipo de personas no pueden venir a la iglesia, este otro tipo de personas tampoco, este tipo de personas están marginadas. Y el Papa dice, la misericordia de Dios es abrirnos a todas las personas. Y Dios sabrá después lo que tiene que hacer en la vida de ellas.
la iglesia no está para excluir a nadie, sino que la iglesia está para incluirlos a todos. Y por eso es que la iglesia se llama católica. El Papa habla, el Evangelio dice así: el Evangelio nos invita entonces a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. Hermano, hay una cosa que tenemos los latinos y que tendríamos que enseñarle a la cultura de este país. A nosotros los latinos nos gusta estar con los otros, nos gusta compartir con los otros, nos gusta la otra persona, compartir con el otro. A veces nosotros inclusive en la renovación carismática, en los grupos de oración y en los congresos de renovación, estamos tan preocupados de ciertas cosas que olvidamos la persona. El compartir con el otro, el hablar con el otro, el decirle una palabra al otro. Fraternidad mística. En tu grupo de oración, crea una fraternidad mística. Qué bonita palabra esa. Fraternidad mística, donde yo respeto tus procesos, donde yo respeto tus instancias, donde yo respeto tus límites. Hay mucha gente que no se involucra en la iglesia o en los grupos de oración porque aquí nos despedazamos, hablamos mal los unos de los otros, criticamos. No nos dejemos robar la comunidad. Hay mucha gente que yo le digo, que me pregunta a mí: padre, mi vida espiritual se está secando. Y yo le digo: ¿a qué comunidad perteneces tú? No voy a ninguna comunidad. Ahí es la respuesta de por qué tu vida espiritual se está secando. No participas de un proceso espiritual. Quinta cosa que no nos debemos dejar robar según el Papa Francisco: no nos dejemos robar el Evangelio. No nos dejemos robar el Evangelio. Es lo que el Papa llama mundanidad espiritual. Consiste en una apariencia de espiritualidad, pero en realidad se está centrado en los propios intereses, en una apariencia de religiosidad e incluso de amor a la iglesia, y lo que se busca es la gloria humana y el bienestar personal. Y el Papa lo llama mundanidad espiritual. Una apariencia de mucha oración, pero por detrás se busca son intereses personales. Como les decía ayer, mucha gente que no sirve a la renovación, sino que se sirve de la renovación. Muchos que en la iglesia no le sirven al Señor, sino que se sirven del Señor. Y el Papa llama eso mundanidad espiritual. Una apariencia de espiritualidad, pero por dentro, como dice el libro del Apocalipsis, apariencia de vivo, pero por dentro están muerto. En una de las cartas del capítulo 2 del libro del Apocalipsis. Mundanidad espiritual. No nos dejemos robar el Evangelio. Consiste en la realización de planes de expansión de la iglesia y en proyectos que solo satisfacen a unos cuantos y que centran a la iglesia solo en sí misma. No nos dejemos robar el Evangelio. Y la solución del Papa es poner a la iglesia en movimiento de salida de sí misma. Entrega a los pobres y necesitados. Y una tercera solución que me encantó leerla otra vez: tomar el gusto al aire puro del Espíritu Santo
que nos libera de estar centrados en nosotros mismos. Y mis hermanos, dice el Papa, no nos dejemos robar el evangelio con una aparente mundanidad espiritual. Tan espiritual, siempre hablas así. Nunca tienes una expresión inadecuada. Hablas siempre bajito. Caminas como enmarihuanado siempre. El Papa dice, seamos normales. El evangelio lo vuelve a uno normal. No nos dejemos robar el evangelio por pseudo espiritualidades ajenas a él. No nos dejemos robar el poder del evangelio, la fuerza del evangelio, la autoridad del evangelio. Y las 3 maneras para no hacerlo es poner a la iglesia en movimiento de salida de sí misma. No estar siempre volcados en nuestro grupo. La entrega a los pobres y necesitados. No podemos olvidar a los pobres. El fundador de mi obra, del Minuto de Dios, nos decía, la riqueza de nosotros en el Minuto de Dios son los pobres. Esa es nuestra riqueza. No nos dejemos robar el amor a los pobres, el servicio a los pobres. No podemos estar tranquilos mientras haya hermanos de nuestra comunidad o de nuestra parroquia o de nuestro grupo de oración que no pueden llevar una vida digna. Los hijos de Dios no nacimos para vivir en el suelo, para comer lo de los cerdos o para estudiar lo que no nos realiza. Los hijos de Dios nacimos para alimentarnos como hijos de Él, para tener una educación digna y para tener un techo digno. No nos dejemos robar la dignidad humana, mis hermanos. Sexto, dice el Papa, no nos dejemos robar el ideal del amor fraterno. El ideal del amor fraterno. Hoy existen muchos enfrentamientos al interior del pueblo de Dios y en las distintas comunidades. Hay guerra al interior de la renovación carismática. Porque yo soy de este camino carismático o yo soy de este. Porque yo soy de esta comunidad o yo soy de esta. O porque yo sigo los lineamientos de este sacerdote y yo sigo los de este otro. O porque yo soy de esta comunidad carismática y usted de otra. O porque yo soy de esta parroquia y usted de otra. Dice el Papa, la mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros que se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica. Algunos, más que pertenecer a la iglesia con su rica diversidad, pertenecen a tal o cual grupo que se siente diferente o especial. Aunque yo soy del Minuto de Dios, yo no pertenezco al Minuto de Dios. Yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Aunque yo trabajo y colaboro en Carisma en Misiones, no pertenezco a Carisma en Misiones, pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Y tendríamos que cambiar esa mentalidad. El Papa dice, no nos dejemos robar el ideal del amor cristiano. Jesucristo vino para enseñarnos a amar. No se nos olvide eso, mis hermanos. Es decir, hermanos, cuando vos llegues al cielo, yo estoy seguro que no te van a preguntar a cuántos congresos fuiste,
San Pedro no te va a tomar el pulso y te va a preguntar si te dormiste o no en el encuentro latino como esta que está aquí. Dele una patadita. Fuerte. Muévala. Le acabo de decir que San Pedro no la va a dejar entrar al cielo. Cuando llegues al cielo no te van a preguntar a cuántos congresos fuiste, sino que lo que te van a preguntar es si amaste. Eso es lo que te van a preguntar. La vida cristiana tiene sentido si se ama. No tiene sentido de otra manera. Y el Papa dice, no nos dejemos robar el ideal del amor cristiano, la manera de amar de Jesucristo, el estilo de amor de Jesucristo. Hay muchos enfrentamientos entre nosotros por razones de poder, de dinero. Y el Papa insiste en una cosa: ama, ama. Gástate en amar. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, hasta que te duela. Ama hasta que te duela. Entrégate hasta que te duela. No hay otro sentido, mi hermano, de la vida cristiana. Amar. Amar. No nos dejemos robar el ideal de amor cristiano, de dar la vida por el otro, de gastarle tiempo al otro, de escuchar al otro, de visitar al más necesitado, de no hacer de la iglesia solamente una escena de autocomplacencia con los míos, con los que me quieren, con los que yo me siento bien. Ese proceso de conversión, de amar, es muy doloroso. Pero si usted y yo no lo vivimos, no hemos vivido quizás a profundidad el Evangelio. No nos dejemos robar el ideal de amor cristiano. Y no hay que amar al estilo de ningún santo, ni de ningún hombre o mujer, sino que el amor que nosotros debemos profesarnos unos a otros tiene un solo modelo: Jesús de Nazaret, que se entregó hasta la muerte en la cruz. No hay otro. No nos dejemos robar el ideal de amor cristiano por nada del mundo. Para eso el Papa dice 2 o 3 soluciones. Primera, testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractivo y resplandeciente. Testimonio de amor cristiano. Segundo, cuídense de la tentación de la envidia. Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Pidamos la gracia de alegrarnos con los frutos ajenos. Cuando una parroquia haga algo bueno, alégrate. Dice el Papa, cuidado con la envidia. Vamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. Cuidado con la envidia pastoral. Y una tercera solución: pedir al Señor que nos haga entender la ley del amor. Rezar por aquel por quienes estamos irritados. Cuidarnos unos a otros. Cuida a tus hermanos. Cuídalos de tu grupo de oración. Cuídalos de tu parroquia.
cuídalos de tu ministerio, cuídalos con celo, cuida a tus dirigentes. El día que una comunidad deje de creer en sus dirigentes, ese día esa comunidad está perdida. Séptima, así rápido, con esta música de fondo. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Séptimo, dice el Papa, no nos dejemos robar la fuerza misionera. Atención lo que dice aquí. Dice el Papa que en la iglesia hay un excesivo clericalismo, un excesivo centralismo de la iglesia en los sacerdotes. No nos dejemos robar la fuerza misionera. Y la solución, voy a hablar más de la solución que del problema. Darle una mayor participación a los laicos en la iglesia, formarlos. Formar a los laicos, formarlos, darle su valor. Segunda, garantizar, escuchen esto, del Papa, garantizar la presencia de las mujeres en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la iglesia como en las estructuras sociales. Es decir, que la mujer tenga participación en las decisiones de la iglesia, no solo como invitada, sino como persona con voz y voto. Tercero, entender que en la iglesia las funciones no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros. Tremendo esto. Esto solo sería para una reflexión de una hora. En la iglesia las funciones no dan lugar a la superioridad de los unos en los otros. Y lo está hablando cuando habla del sacerdote en una parroquia, por ejemplo. La función de que yo sea el pastor o el sacerdote no me hace superior a todos los demás. Y que los laicos de mi parroquia siempre me tengan que decir, sí padre, sí padre, sí padre. Los laicos también pueden participar y opinar y reflexionar. Cuarta, ahorita estaba hablando aquí la encargada de los jóvenes en Colombia. Y dice el Papa una cosa tremenda para los jóvenes. Hacer que los jóvenes tengan un protagonismo mayor. Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe. Felices de llevar a Jesucristo a cada esquina, a cada plaza, a cada rincón de la tierra. Los jóvenes deben ser callejeros de la fe. Yo le leí esto a mis muchachos de la comunidad. Al mes empezaron a organizar evangelización en las calles de la ciudad. Ser callejeros de la fe. El Papa le dice a los jóvenes, dejen de pensar tanto en sus problemas y vuélvanse callejeros de la fe. Y así los problemas se ven más pequeños. Y por último, escuchen a los ancianos. Aportan la memoria y la sabiduría de la experiencia que invita a no repetir tontamente los errores del pasado. Hermano, con el Papa Francisco yo te quisiera decir a ti, no te dejes robar el entusiasmo misionero. No te dejes robar la alegría evangelizadora. No te dejes robar la esperanza. No te dejes robar la comunidad. No te dejes robar el evangelio. No te dejes robar el ideal del amor fraterno. No te dejes robar la fuerza misionera. En último término, hay que vivir con alegría el evangelio, con gozo, con felicidad.
El que está a tu lado, ¿tiene cara de alegría o tiene cara de amargura? ¿Por qué no lo miras un momentico? Y dice, ay, sí, padre, es verdad lo de la psicología de la tumba. El del lado mío ya tiene, le está saliendo ya zacate y todo. Ya le está saliendo césped. Hermano, el Papa nos dice, no nos dejemos robar los tesoros espirituales, el Evangelio, los hermanos, la alegría, la misión. Pero yo he entendido leyéndolo a él que todo esto no se puede lograr si no, dice él, si hay una aceptación de Jesucristo en el corazón. Si no hay una aceptación de Jesucristo en el corazón, eso no funciona. Por eso yo quiero terminar esta reflexión haciendo algo que el Papa invita a hacer. Ponga sus manos sobre las rodillas. Eso no lo dice el Papa que lo hagamos, eso lo digo yo. Ponga las manos sobre las rodillas con las palmas hacia arriba. Eso. Bien. Y el Papa dice, comenzando su exhortación apostólica, haz una aceptación de Jesucristo hoy en tu corazón. Y yo los voy a invitar a que lo hagamos. Y quiero invitarte a ti, hermano, así como estás, a los grandes líderes que nos han acompañado, a los nuevos líderes que se ven surgiendo. Quiero hoy, Señor Jesús, aceptarte de nuevo en mi corazón, en mi alma. Quiero aceptar tu señorío. Quiero aceptar tu dirección en mi vida. Ya no me pertenezco, Señor. Esta mañana me encantó cuando Kimberly decía que le dijo sí al Señor, no como María, sino con algunas condiciones. Y Dios es tan alcahueta que se las ha ido cumpliendo. Y yo también, Señor, quisiera que fueras un poco alcahueta conmigo. Yo quisiera decirte, Señor, en este momento, yo te acepto, Jesucristo. Te acepto. Te acepto, Señor, en mi vida. Tengo miedos. Tengo miedos porque sé que el Evangelio es difícil vivirlo, aún al interior de la iglesia. Pero, Señor, yo te acepto y me dispongo para ti. Yo te acepto y me dispongo a tu dirección. Haz conmigo lo que quieras, Señor. Si quieres desbaratarme, hazlo. Si quieres restaurarme, hazlo. Yo me entrego a ti, Señor, en este momento. Este es un momento íntimo, hermanos, con mucha paz. A ver, no quiero gritos. Dios es un Dios de paz. La entrega a Dios se hace en la serenidad del corazón, no gritos. Puede haber llanto, pero no gritos. Yo te entrego, Señor, mi corazón, de hombre, de mujer, de laico, de sacerdote. Te entrego mi corazón, Señor, herido por el trajinar de la vida,
te lo entrego serenamente. Hoy te lo vuelvo a entregar. Yo no me dejaré robar la fuerza misionera. Yo no me dejaré robar la alegría de evangelizar. Yo conservaré en mi corazón y no me dejaré robar la comunidad, los hermanos, los pobres. Yo conservaré en mi corazón y no me dejaré robar el evangelio. Yo conservaré en mi corazón y no me dejaré robar el ideal del amor cristiano. Y yo conservaré y no me dejaré robar la fuerza misionera. Oh Jesús, haz tu obra en mí. Me entrego a ti y me doy a ti. En silencio, habla con el Señor. Es un momentico de silencio. Háblale. Palabras que solamente Él quiere y debe escuchar.